¿Cómo poner a un católico en apuros? Ya hicimos un video de cómo poner a un católico en aprietos, ahora vamos a poner un video de cómo poner a un católico en apuros. Bueno, para poner a un católico en aprieto o en apuros es algo bien sencillo. Pregúntele usted cuál es el propósito de la misa. El católico le va a decir a usted que el propósito de la misa es la Eucaristía. Es el momento en el cual el sacerdote eleva la hostia ante Dios y Dios produce un milagro en la misa por el cual los elementos constitutivos del pan y del vino cambian su esencia de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, dejan de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo y deja de ser vino para convertirse en sangre de Cristo. Esto es algo increíble, pero es la doctrina, es lo que el católico le va a decir a usted. El católico que sepa de la teología de su iglesia católica. El que no sepa, pues seguramente discutirá este punto porque es algo inverosímil. Es algo increíble, verdaderamente, cómo es posible que la iglesia católica, uno de los fundamentos, uno de los fundamentos principales de la iglesia católica sea este asunto de que el pan, la hostia se convierte, de ser pan se convierte a ser sustancialmente el cuerpo de Cristo y el vino cambia su sustancia a ser sangre de Cristo. Es algo increíble al punto de que mucha gente cuando uno le habla y le cuenta estas cosas no se lo creen, dicen que no, que estamos equivocados. Mire, es verdad, es la pura verdad. Es un dogma católico romano que todo católico debe creer. Se denomina la transustanciación de los elementos. El pan cambia su sustancia de pan a cuerpo de Cristo y el vino cambia su sustancia de vino a sangre de Cristo. La pregunta que tenemos que hacerle a un católico si le queremos poner en aprietos y en apuros es decirle, oye, pero comer carne humana, comer carne humana no es un acto propio de caníbales. ¿Y beber sangre humana no es un acto propio de vampiros? ¿Cómo es posible que uno de los elementos fundamentales de la Iglesia católico romana sea decir, afirmar y hacer creer a todos los católicos que por efecto de la intercesión del sacerdote en la misa, el sacerdote come carne humana y obliga a los participantes a que coman carne humana y el sacerdote se le obliga a beber sangre humana? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica, el papado, los prelados, los obispos, los cardenales, toda la curia romana, toda la autoridad romana refrende un acto diabólico, satánico, propio de caníbales y propio de vampiros, como es comer carne humana y beber sangre humana? ¿Cómo es eso posible? Anteriormente yo pensaba y decía, bueno, pero tiene que haber alguien con dignidad, tiene que haber algún cura católico digno, una persona digna que no se preste para esa atrocidad y que cuando se meta el pedazo de carne humana en la boca, le sepa a carne humana y que cuando beba el vino le sepa a sangre y entonces lo rechace y diga, yo no puedo creer que esto pueda ser posible y esto sea digno de ninguna persona racional, educada, equilibrada. Pero yo estaba confundido porque, fíjense, la doctrina católica dice que los elementos cambian su sustancia, pero no cambian los accidentes.
Y en esto la verdad que se merecen un aplauso, porque el que se inventó esta argucia filosófica es un artista. Digo, se la inventó Aristóteles, pero el que la aplicó a, a la sustanciación, a la misa, a la Eucaristía, es un artista, verdaderamente se merece un aplauso, porque hay que ser habilidoso para coger a la gente de idiota de esta manera. Mire, ellos dicen lo siguiente: el pan y el vino cambian su sustancia, pero no cambian los accidentes. Por ejemplo, en el caso del vino, la sustancia del vino es lo que hace del vino vino. Los accidentes del vino son el sabor, el color, el aroma. Eso sí puede cambiar. La sustancia no puede cambiar, pero los accidentes sí pueden cambiar. ¿Ah? Por eso es que cuando, después que supuestamente se ha producido el milagro de la transustanciación, es decir, del cambio de sustancia de vino a sangre, el cura católico bebe lo que sustancialmente es sangre, pero le huele y le sabe no a sangre, sino a vino. ¿Por qué? Porque cambió la sustancia del vino, pero no cambiaron los accidentes del vino. El vino sigue sabiendo a vino, el vino sigue oliendo a vino. Pero no deja de ser culpable el cura católico, no deja de ser moralmente culpable la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sabe, la Iglesia Católica cree a pies juntillas, el cura católico que oficia la misa sabe y cree a pies juntillas que aquello de lo que está participando ya no es pan, porque la sustancia cambió, ya no es vino, porque la sustancia del vino cambió, y él sabe que está participando en un aquelarre satánico. Porque ya me dirá usted, ¿qué es comer carne humana y qué es beber sangre humana sino un aquelarre propio de vampiros y de caníbales satánicos? Dígamelo usted a mí. Dígamelo a mí. Acuda a Wikipedia y chequee, mire a ver qué es lo que es la Eucaristía, y ahí le dará cuenta. Busque qué es la transustanciación de los elementos en la misa y verá usted que yo no estoy diciendo nada que no sea la pura y total verdad. ¿Cómo es posible que usted, católico, esté participando de esas cosas? No habrá un solo cura católico que se arrepienta delante de Dios, que sea honesto, perdón, y diga delante de Dios, que sea honesto, que sea una persona moral, que sea una persona inteligente, una persona racional, y diga: yo no puedo participar de esta sinvergüenza acción. Yo no puedo participar, me denigra como ser humano creer que estoy comiendo carne humana y que estoy bebiendo sangre humana. No me importa que me digan que si es de Jesucristo como si es de Pepe o de Juan. La sangre es sangre y el cuerpo humano, la carne humana es carne humana. Y Dios no ha permitido y no ha dicho y no ha expresado en ningún lugar que nosotros tengamos que comer carne humana y tengamos que beber sangre. No lo ha hecho, y si lo hace, yo no creo en ese Dios, porque un Dios debe predicar con el ejemplo de dignidad. Un Dios debe ser un Dios digno. Y volvemos a lo de siempre. Un Dios debe dar ejemplo de no matar. Un Dios debe dar ejemplo de no perseguir al que no piensa como Él. Un Dios debe ser un Dios bondadoso, misericordioso, y no ser un Dios cruel que mata niños, como el Dios de los judíos, que mató en una noche a todos los primogénitos de los egipcios. Un Dios de verdad debe predicar con el ejemplo. Así que pongamos en un aprieto al católico, pongamos en un aprieto a la gente que se atreve a cogernos de idiotas, por lo menos trata de cogernos de idiotas, y encima decirnos que ellos tienen la verdad y que nosotros no tenemos la salvación. Muchas gracias.
por su amabilidad, muchas gracias por su atención. Espero que estas palabras le hayan al menos iluminado o puesto a pensar. Muchas gracias.